Nicolás, ¿cómo va? Lautaro te saluda. ¿Qué tal, Lautaro? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Nicolás. Bueno, nuevamente aquí estableciendo contacto para salir a aclarar algo del gobierno. De hecho, ya he visto que has dado algunas declaraciones, pero ¿qué tenés para decirnos de estos dichos del presidente? No, por ahí nos estamos acostumbrando a tener un presidente que está totalmente alejado de decir la verdad. Porque yo creo que o miente, está mal informado, pero me parece que no tiene ningún apego por la verdad, que podría ser información y saber de lo que está hablando. 240 centros de hormonización no hay en la provincia de Buenos Aires. Lo que tenemos nosotros son 142, que además los publicamos y promocionamos nosotros, consultorios con perspectiva inclusiva para la población LGTBI, que es una población que está especialmente cuidada por una ley, que en su artículo 11, la Ley de Identidad de Género, insta al sistema de salud, tanto a las obras sociales y prepagas como al sector público, a dar una respuesta integral en sus necesidades sanitarias. ¿Por qué se da esto? Porque en el momento de la sanción de esa ley, esta población tiene una expectativa de vida de 35 años, más o menos la mitad de la expectativa de vida del resto de la población. Y esto se debía a muchas cuestiones laborales, sociales, económicas, pero sin duda de gran dificultad de acceso al sistema de salud. Entonces estos consultorios que están señalados, están marcados, tienen equipos interdisciplinarios que abordan esta problemática social y las enfermedades que están relacionadas, las abordan integralmente. También, entre otras cosas que tiene que ocuparse del acondicionamiento del cuerpo a las condiciones autopercibidas, ¿no? Entonces existe un programa de hormonización, que es un programa nacional, que desde que llega este gobierno abandona, así como abandonó también, uno podría decir, el de aborto, ¿no? Uh-huh. Que también hay una ley que obliga al Estado Nacional a cumplirlo, y también el de salud sexual, pero también el de VIH. Igual no solo eso, porque también la provisión de inmunosupresores para los trasplantados, de oncológicos, de la atención a personas con discapacidad. Así que no solamente es por un sesgo homofóbico o regresivo, sino que en general tiene que ver con las condiciones de ajuste. Pero bueno, esta ausencia del Estado Nacional la cubre, por supuesto, las provincias, y en la provincia de Buenos Aires tenemos todo un programa preparado para que las personas de esta población trans se sientan lo más protegidas posible dentro del sistema de salud. ¿Considerás homofóbicas las declaraciones del presidente? Sí, porque generan estigmatización. Yo, digamos, en mi experiencia personal como médico clínico, he vivido muchas situaciones en las cuales el sistema de salud genera violencia sobre esta población trans, y hay que ser muy cuidadosos, abrir espacios específicos, hacer una educación a la población en general sobre la recepción y el cuidado de esta población cuando padece, y toda discusión, sobre todo dicha desde un lugar de poder, que altere ese funcionamiento, aumenta la violencia, genera más estigmatización y ya tiene consecuencias graves sobre la salud de esta población. Así que venir a decir, mintiendo, que hay centros de hormonización para hormonizar niños o mutilarlos en sus genitales, cosa que no sucede, que es mentira, pero que además todo lo que sucede está en el marco de la ley, y que en tal caso el que no está cumpliendo con la ley es el gobierno nacional al abandonar su responsabilidad, porque yo insisto, las leyes no son una opción para que los ejecutivos llevemos adelante, tenemos la responsabilidad de cumplirlas, y si no, y puede el presidente estar en desacuerdo con esa ley, eso me parece que es aceptable y razonable, pero como está sancionada, es el marco legal actual, lo que tiene que hacer es presentar un proyecto que lo modifique en el Congreso y ver la discusión donde se dan las discusiones. Pero el Ejecutivo está obligado a cumplir las leyes, así que sí, me parece que tiene consecuencias nefastas para la salud de la población, especialmente una población vulnerable, y creo que esto no es algo que es ingenuo, que digamos que podría, con cualquier grupo poblacional en particular, que uno fomente estigmatizaciones y mentiras, genera más sufrimiento. Me parece que son discursos de odio. O sea que no son 240 centros de hormonización, sino que me dijiste que son cuántos centros que no son directamente de hormonización, sino de atención, que ahí está la especialización. Son 142 consultorios. Y también es interesante esto. ¿Cómo se construyen estos consultorios? No es que nosotros armamos centros nuevos para esta población en particular, cosa que se podría haber discutido hacer o no, pero no se hizo eso. Lo que se hizo son consultorios dentro de hospitales, o unidades de atención o centros de salud,
con el equipo que está ahí, el infectólogo, el psicólogo, el trabajador social, el clínico, por supuesto si hay cirujanos plásticos, endocrinólogos, bueno, que lo que se hizo es al mismo equipo que ya estaba dentro del hospital, algunos de ellos prepararlos especialmente para que tengan la perspectiva de trabajo integral que es necesaria para esta población. Porque después empiezan con que es un despilfarro de dinero. No, básicamente tiene que ver con políticas específicas, capacitación y organización del sistema de salud para dar una atención a una población que tiene menos acceso que el resto de la población. Nicolás, y este dicho o estos discursos del presidente que viene reiterando, no solamente él, sino también la escuchaba Lidia Lemoine, de que se mutilan, se le sacan genitales a los niños. ¿Esto ha pasado? ¿Hay casos en la Argentina de que los menores hagan la mutilación de genitales? No pasa eso en casos de identidad de género. La verdad que esto no ha sucedido, no sucede. El marco legal es muy claro respecto de eso y además es bastante difícil hacer esas cirugías que, insisto, lo tiene que hacer el sector privado, la de reasignación de género, el público, la nación, todas las provincias, por ley. Es difícil hacerlo en adultos. En menores no sucede. No se hacen cirugías de reasignación de género en menores. En mayores hay algunos casos que se hacen. Es bastante complejo, como digo, hacerlo, y lo que hay más son cirugías de reasignación de caracteres sexuales secundarios, que tienen que ver con glúteos, mamas y otras condiciones del cuerpo. Genitales primarios, la mutilación de la cual están hablando, que además, insisto, está contemplada por la ley, es una discusión que se ha dado, que se puede volver a dar, pero ya se ha dado. Eso, por supuesto, no se hace en menores. ¿Y qué sentís salir a responder cosas que, por lo que nos das de los datos, no se condicen para nada con la realidad de lo que dice el presidente? No, me parece preocupante. Hay problemas muy serios e importantes que tienen que ver con las condiciones sociales de la población, las dificultades que tienen en nuestros pueblos. Estamos viendo un aumento del sufrimiento en materia de salud mental, en suicidios, en enfermedades crónicas. Tenemos una caída del 22% del consumo de medicamentos en adultos mayores. Hay tantos temas serios y graves, muchos de ellos producidos por la ausencia, abandono, las políticas explícitas de este gobierno nacional, que uno querría sentarse a ver cómo podemos articular para resolver problemas. Resolver problemas en estas condiciones es muy difícil si todos nos ponemos de acuerdo. Si el Estado Nacional se dedica a inventar, a tergiversar, a perseguir y a correr el foco de los temas reales, las problemáticas de nuestro pueblo cada vez son más difíciles de resolver. Así que estamos discutiendo sobre algo que, si llegara a avanzar en la línea que plantea el presidente, solo generaría sufrimiento a una parte de la población, y no estamos discutiendo sobre los problemas que tenemos que resolver de un pueblo que está teniendo más problemas de salud que antes. Nicolás, para cerrar, algo que no tiene que ver exactamente con tu cartera, pero quería compartirte un audio de algo que está instalando Esper y también parte del gobierno. ¿Lo escuchamos y me hace un comentario? Dale. Es un inútil esférico, o sea, inútil por donde lo mires, ¿no? Una esfera. Circular. Es inútil, ¿no?, por todos los lados. Claro. Es un inútil que ha transformado la provincia en un baño de sangre de inocentes. Entonces, que si lo tiene, yo te diría dos alternativas para mí. O renuncia, dado que es un inútil esférico y ha transformado la provincia en un baño de sangre de inocentes, o pide al gobierno intervención para que lo ayude a gobernar la inseguridad, dado que él es incapaz de gobernar a la provincia de Buenos Aires. Ante un punto, porque yo te escuché palabra por palabra. Dijiste, o renuncia, muy fuerte, o ayuda para que el gobierno intervenga. Sí, artículo 6 de la Constitución Nacional. ¿Intervención? Artículo 6, sí, pedir intervención del gobierno para algo. Son dos cosas distintas. Una cosa es que el gobierno intervenga ayudando, con plata, y otra cosa es la intervención federal. Ponele la figura que quieras. Alguna intervención tiene que haber de parte del gobierno. Bien, no sé si habéis escuchado estas declaraciones, pero ya estaba el rumor de un pedido, de una necesidad de intervención de la provincia a través de las fuerzas federales. ¿Cómo te caen estas declaraciones de alguien que representa la Libertad de Avanza? No, es un violento. Seguramente tiene conductas sediciosas, digamos. La verdad que no hay mucho más que decir. Lo real es que la situación de la inseguridad y la violencia es un problema que aqueja al mundo, que aqueja a Latinoamérica,
pero especialmente los asesinatos en nuestro país y en nuestra provincia de Buenos Aires vienen descendiendo fuertemente, cada vez más. Eso tiene que ver seguramente con políticas de seguridad, con condiciones de vida. Este último año ha sido un año muy difícil, es un año donde han aumentado los suicidios, el año 24, y donde también hemos visto que aumentaron los femicidios. Y ahí yo no sé bien a qué se refieren, cuál es esa selectividad respecto de la muerte, y hay ciertos casos en los cuales le genera una por supuesto, aceptable y razonable preocupación o indignación ante las situaciones que existen y siempre existieron, lamentablemente, de violencia, pero luego hay una negación absoluta sobre otras, ¿no? Porque un aumento de los femicidios o los suicidios no les preocupa como para tener que invertir no solo en políticas de género, sino también en políticas de salud mental, que desinvierten y las sacan, y en cambio hay este intento de agresión sobre algo que la estadística demuestra que si bien siempre existió, cuando gobernaba Vidal, cuando gobernaba Scioli, etcétera, siempre existieron, cada vez son menos, pero bueno, todo parece evidentemente una orquestada operación de prensa, ¿no? Y que culmina con estos personajes que son básicamente unos violentos, gente que está pidiendo bala, que está pidiendo cualquier cosa, que además no conocen cómo funciona la ley, son provocadores que han hecho su carrera desde la provocación de los medios de comunicación. Gracias, Nicolás, por el contacto. Por favor, ustedes, hasta luego.